Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bueno, a ver, estamos en una jornada complicadita otra vez, un día negro para la Argentina, bajó el precio del dólar, que están pactando inversores en el mercado de futuros, los tipos de cambio están operando con leves subas, pero con un mercado atento a lo que es la evolución de las tasas, mientras que los futuros caen con fuerza y por otro lado, bueno, ya sabemos que hay una movida política bastante complicadita, extrema, el Fondo Monetario Internacional no está ayudando a Caputo, el Toto parece que está preocupado, dicen en estas horas allí en el Ministerio de Economía, le da la razón justamente a los críticos y sugiere que, a ver, el dólar, el verde, tiene que subir más. El reporte, atención con esto, del Fondo Monetario Internacional llamó la atención del mercado porque está pidiendo más flotación y criticó justamente la estrategia de buscar reservas en los bonos a inversores externos. Por otro lado, tenemos ahí la cuestión política que está incidiendo en todo esto, el ocaso del hombre que conformaba el triángulo gubernamental del Ejecutivo en la Argentina, nos referimos al joven Santiago Caputo, que pierde tremendamente más poder, y allí la hermana del mandatario argentino, Javier Gerardo Milei, quiere directamente sacarle el manejo de todas las cajas. Hay un bolonqui político en estas horas ahí en Balcarce 50, se está trasladando la cosa, parece ser, en las próximas horas a la residencia de Olivos, pero hay mucha movida, hay una cuestión bastante delicada internamente dentro de la LLA, pero atención, no nos quedamos allí. Fíjense que evidentemente todas estas movidas innecesarias que hacen los dirigentes políticos, los manipuladores habituales que viene teniendo la República Argentina, provoca una brutal caída de las acciones. Esto parece ser que no lo está viendo la sociedad porque, lógico, está preocupada por otras cuestiones, ¿no? Tratar de ver cómo hace para ganarse el mango, para poder pagar la olla diariamente y llegar a fin de mes, que ya sabemos muchos no lo pueden lograr. Ahora, en esta Argentina tan compleja, que los políticos sigan boludeando a la sociedad, realmente es un tema descarado, vergonzoso, como pocas veces se ha visto en la historia. Algunos, bueno, me tildan de izquierda a derecha. Yo soy un hombre de centro, un hombre que defiende las instituciones republicanas de la democracia. Me importa tres pitos lo que opinen los alcahuetes o chupamedias habituales o los que están ahí pululando por las redes sociales dando su opinión. Me parece bárbaro, perfecto. Estamos en democracia, cada uno puede decir y opinar lo que se le cante, pero yo me río cuando escucho o veo las opiniones de algunos de ustedes que me ponen o me tildan de un lado para otro. O sea, yo lo que trato es de cuidar los intereses del ciudadano, de que tomemos conciencia los argentinos que así como vamos, nos vamos a hacer pelota, nos vamos a estrellar contra el iceberg y parece ser que no lo quieren ver. Esto lo venimos planteando hace mucho tiempo, pero mientras continúe esta inconsciencia, este boludismo crónico, lamentablemente no tenemos remedio. Vamos a la realidad que te demuestra lo que está pasando en los mercados. ¿Por qué? Porque justamente allí en un tema tan delicado como es la economía, las finanzas del país, los bancos argentinos, fíjate que retrocedieron más del 52% en dólares, desde sus máximos que, se venían planteando con algunas dificultades, diversas dificultades, pero habría que preguntarse qué hay detrás de esta caída tremenda que se ha pronunciado en las últimas horas, ¿no? Esta eclosión de las acciones que realmente provocan también el llamado de atención y la preocupación del propio Fondo Monetario Internacional. Ni hablar lo que están diciendo los economistas serios, no los charlatanes de barrio, los habituales opinólogos berreta que tiene la Argentina. Las acciones del grupo financiero, por ejemplo, Galicia, retrocedieron más de un 36% en dólares. Las del, por ejemplo, Banco Macro, perdieron más de un 44,5% del valor, y las del BBVA, Argentina, bajaron más del 42%. Este es el golpe más fuerte para el grupo Superville, que está teniendo arriba de un 52%. Esto se da justamente cuando el sector bancario argentino atraviesa un contexto desafiante, lo que, estuvo impactando de lleno, como te venía comentando, en las principales entidades financieras de la Argentina, los bancos, ¿no? Muy preocupados están. Ante esta grave situación,
el mercado en estas horas comenzó a analizar qué es lo que está pasando. Nadie sabe a ciencia cierta por dónde viene el bolonque, ¿eh? Desde, a ver, el máximo de enero hasta la actualidad, te doy otro dato. Las acciones del Grupo Financiero Galicia retrocedieron más de un 36% en dólares. Te contaba que, por ejemplo, también las del Macro perdieron arriba de este 44%, las del BBA estamos hablando arriba de un 42% y la del Banco Superville más de un 52%. El principal motivo, ¿cuál es? Te vas a preguntar vos, ¿no? ¿Cuál es el problema que plantea este comportamiento tremendamente bajista? Es que sencillamente existe una divergencia entre lo que son las proyecciones oficiales, atenti con esto, y las estimaciones del sistema bancario en cuanto al crecimiento de los depósitos. ¿Se entiende esto? Mientras que el gobierno mileísta, don Javier Gerardo Milei and Company, prevé un aumento nominal cercano al 40% para este año, estamos hablando de una fluctuación del 10 al 15% real, contemplando lo que es la inflación estimada. Los bancos en estos precisos momentos están manejando expectativas menos optimistas, con estimaciones en torno al 30-35% interanual en términos nominales. Ahora te voy a contar por qué viene esta historia, ¿no? Esta diferencia no es menor, sobre todo porque el fondo es un eje clave para la estrategia de expansión crediticia del país. A ver, los bancos, me lo acaban de comentar hace instante, nada más que acabo de hablar con un reconocido financista argentino, por supuesto no quiso que dé su nombre, quiere que se mantenga en reserva, pero ¿qué pasa? Los bancos buscan crecer fuertemente en volumen de préstamos con objetivos del 50 o 60% para el año, me decía, ¿a fin de qué? De compensar lo que es la compresión de márgenes producto de la baja de tasas y una mayor competencia en el segmento de crédito. Bueno, esto está teniendo mucha movida en estas horas y genera todo este movimiento, este ruido que se ha producido en el día de la fecha, a pesar de que, bueno, muy poco lo están planteando, pero de acuerdo a este ejecutivo, a ver, el sistema hoy financiero enfrenta presiones por varios frentes. El entorno de tasas más bajas, el desempeño muy pero muy débil de los bonos soberanos, que por supuesto afecta tanto a resultados como a lo que es la evaluación de portfolios, y una fuerte competencia, me dijo, en originación de préstamos, particularmente en los segmentos más dinámicos. La dinámica productiva de la Argentina está en el freezer. ¿Se entiende esto, no? A ver, lo que señalan es que las tasas de morosidad, fíjense este tema también muy delicado que tiene la Argentina, aunque están por debajo del promedio histórico, dicen que están mostrando una tendencia al alza, especialmente en tarjetas de crédito y préstamos personales. De hecho, en el mes de mayo pasado, la morosidad total llegó a más del 3%, promedio era esto por supuesto, mientras que el préstamo de consumos, o sea, el nivel fue del casi 5%, y en el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, se duplicó en el último año, alcanzando casi un 4,2% promedio. Bueno, en este marco, comentan que las presentaciones del primer trimestre en la Argentina en materia financiera evidenciaron un deterioro generalizado en los niveles de rentabilidad, con, a ver, retornos sobre el famoso capital, el ROE, ¿no? Bajos que no se condicen con valuaciones de mercado, que en muchos casos, comentan algunos analistas que están muy preocupados por esta situación, son signos de algún tipo de variedad similares a las de sus pares regionales de países como por ejemplo Brasil, Colombia o Chile. Este desempeño refleja, parece ser, una transición importante. ¿Por qué? Porque los bancos claramente empezaron a reducir su exposición al sector público de manera muy significativa y debieron reorientar, porque no les quedaba otro, sus carteras hacia otros instrumentos. Esto es lo que me acaban de explicar, ¿no? Que me están pasando data, por supuesto, mientras estoy conversando con ustedes. A ver, ¿consideran que esta dinámica a la cual estoy haciendo referencia
va a continuar profundizándose en los trimestres inmediatos, reflejando una desaceleración en términos interanuales en lo que respecta a ingresos. No obstante, los bancos argentinos se encuentran muy pero muy por debajo de sus máximos en términos de precio-valor libro, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? El sector bancario en la Argentina tuvo una fuerte suba durante el 2024, alcanzando en ese momento máximos, por ejemplo, a partir del mes de enero de este 2025, en línea con lo que es el conjunto del mercado accionario local. Desde esos niveles está acumulando, fíjense, una caída que está en un promedio casi del 32,5% promedio. Luego, a ver, ante lo que es una posible reversión de esta tendencia bajista de corto plazo en el mercado local, con drivers como las elecciones que tenemos ahora en el mes de octubre, donde ustedes están viendo lo que está pasando, ¿no? Se están tirando con todos los muchachos, están deteriorando la credibilidad de alguna manera, porque desde el propio gobierno se están dando con dardos bastante fuertes, desde, digamos, el propio presidente contra la vicepresidenta, ni hablar lo que pasa con los distintos dirigentes de los distintos sectores políticos. Pero bueno, la cuestión también de la estabilidad en el tipo de cambio, la baja de la inflación y mejora del salario real y el consumo. Ahí tenemos el sector bancario que tiene potencial de recuperación nuevamente, pero son todas cuestiones que van influyendo en todo este descalabro que se da en la Argentina, incluso con chance de volver a máximos o superarlos en un escenario optimista, pero algunos dicen, puede ser posible, porque esto es una lotería. ¿Existe algún factor que podría jugar a favor del sector bancario? A ver, como la caída de la inflación y de las tasas de interés que mejora temporalmente los márgenes de intermediación, el negocio bancario sigue sin traccionar y por otro lado, fíjate vos, el mercado ya no paga por expectativas. Está viendo la gente, los inversores están analizando qué es lo que va a pasar con la Argentina. Cómo se para Javier Milei ante un montón de situaciones complejas, inclusive dentro del propio ámbito político interno que tiene la LLA. Lo hemos visto en estas horas, ¿no? Lo que viene pasando. Ahora, vemos que queda aún potencial de crecimiento estructural, pero el bajo ratio de préstamos, el PIB, sigue intacto. Pero también lo que analizan los economistas con los cuales hemos hablado en estos momentos, la esperada explosión del crédito quedó postergada probablemente hasta el 2026. ¿Se dan cuenta de esto, no? Esto va a depender claramente de la evolución macro y del escenario político tras las próximas elecciones del mes de octubre. Esto está generando ahora otra vez sopa, como quien dice, ¿no? Estamos en julio, agosto, septiembre, otra vez 2 meses de espanto, de incertidumbre, porque el propio Ejecutivo Nacional provoca eso. ¿No? La imagen que da, las discusiones innecesarias que provocan estúpidamente, llegan en un momento inadecuado y también generan esta preocupación del propio Fondo Monetario Internacional. Tengamos en cuenta lo que les comenté hoy tempranamente, la opinión de Japón, de Alemania y de Holanda, preocupados por la situación que compromete de alguna manera a los responsables del Fondo Monetario Internacional con los supuestos créditos que le estaría queriendo otorgar a la Argentina. Esta última también podría darle potencial porque, bueno, entienden los especialistas financieros que los bancos son los primeros que despiertan interés ante cambios políticos en el extranjero y el flujo, esto que estamos hablando, podría llegar a entrar por ese lado, Es lo que sospechan, pero no hay nada concreto, no hay nada cierto. Esperemos y roguemos que no vuelvan a empezar con estas trastadas habituales que tienen los políticos de la Argentina, con estas discusiones, esta estupidez cotidiana de la Argenlandia habitual, de seguir batallando entre ellos mismos cuestiones internas de la política que desde afuera no son bien vistas. Esto ha generado esta tremenda movida en el día de la fecha, donde inclusive, fíjense ustedes, la gente del Fondo Monetario Internacional empezó a hacer muchas consultas fuera de los canales tradicionales. ¿Eso qué significa?
claramente que hay una tremenda preocupación. La economía y las finanzas en la Argentina seguirá siendo un tema indescifrable. Ya volvemos.